Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy vamos a conocer cómo se pinta Portugal en otoño. Hemos salido del verano y hemos entrado en el otoño, así que acompáñenme. Una de las cosas buenas del otoño aquí en Portugal es que salimos del infierno del verano, porque las temperaturas suelen ser bastante altas a una temperatura relativamente fría, ¿ok? Entonces esto hace que tengamos atuendos un poco más, que nos calienten, nos quede un poquito más, y bueno, tengamos esta temperatura bastante linda. Los árboles también, como ven, se pintan de amarillo y las hojas empiezan a caer porque empieza a mudar. Los árboles, muchos de los árboles, por ejemplo, como ven este que está aquí, quedan así como secos, ¿ok? Que creo que el que me ve de Latinoamérica sabe que creería que el árbol perdió la vida, pero no, está allí preparándose para el invierno y sobrevivir esas temperaturas tan bajas. Una de las cosas peligrosas que puede pasar es que como caen todas esas hojas y el clima está bastante húmedo y suele tener días en que llueve, días que sale sol, días en que llueve, el clima cambia, ¿okay? Es un poco cambiante en otoño. Las hojas caen y empiezan a perder su brillo y su color y se ponen un poco como mojosas, ¿okay? Entonces el terreno suele ser resbaloso y podemos conseguirnos personas con esguince, con problemas en las piernas, con muletas, porque se pueden caer y bueno, sufrir algún accidente, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otra cosa también que puede pasar en otoño, que suele ser peligroso, es esto que ven aquí. Las hojas no se recogen, pasan muchos carros, y si pasa un carro, por ejemplo, como ven en aquella curva que está aquí, a alta velocidad, puede perder el control y la verdad puede causar un accidente. Entonces el otoño es una época muy bonita, pero también una época en que hay que tener mucho cuidado a la hora de conducir y a la hora de caminar por allí. El otoño aquí en Portugal también suele ser un poco complicado porque manejamos temperaturas que van desde los 10 grados hasta los 20 grados. Entonces va como que variando. En la mañana podemos estar a unos 10 grados, pero ya a las 12 del día podemos estar a unos 20 grados. Esto hace que la humedad como tal puede entrar a nuestro hogar. Puede ser también un poco peligroso. Tenemos que utilizar productos de limpieza adecuados para que no se manifieste algún tipo de moho y puede afectarnos también, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con referente a esto. También hay que tomar en cuenta que ciertos lugares como parques, así como pueden ver aquí, suelen estar un poco vacíos, ¿ok? Como aquel lugar, este puesto que está aquí, por ejemplo, también está vacío, todo esto, porque la humedad los mantiene bastante mojados, ¿ok? Para hacerles claro. Entonces, ¿quién se va a sentar allí? Es un poco más complicado, ¿ok? También es muy representativo. Estos árboles no pierden sus hojas, entonces la vegetación es bastante amplia, ¿okay? No todos los árboles se van a quedar secos, solamente algunos. Por ejemplo, pueden ver esto que tienen bastantes hojas y pueden ver aquel en el fondo que no tiene casi nada. Está sin alguna hoja allí tratando de sobrevivir para el invierno. También pueden ver estos pinos que se ponen súper verdes y entonces empiezan de verdad a darle como que ese brillo a toda la ciudad de Braga, por ejemplo en la ciudad donde me encuentro, y a todo Portugal. No sé si en alguna otra parte de Europa sea distinto el tipo de vegetación o la parte del otoño, pero por ejemplo aquí en Portugal a mí me fascina el otoño porque le da esos colores a la ciudad y al camino, ¿ok? También siento que también es un clima bastante adecuado, así que si piensas venir a Portugal y visitar, este también sería como que un mes adecuado, ¿okay? Para conocer y visitar ciertos lugares aquí en Portugal. Como pueden observar, este es un claro ejemplo de lo que les comento, cómo se quedan las hojas aquí en Portugal. La verdad que salen unas fotos bellísimas con estos árboles, ¿ok? Y cómo realmente deberían quedar los árboles a la entrada del invierno. De antemano los invito a que puedan visitar Portugal, puedan venir de turismo o para quedarse. Este es un país encantador, maravilloso. El otoño es una época especial para poder visitar Braga, por ejemplo, que es mi ciudad, porque pueden salir unos videos, unas fotos hermosas con estos colores y esta
esta magnitud, ¿ok? Que se da, por ejemplo, con la naturaleza, en la propia ciudad, cuando andas en la rúa, como le dicen aquí, en la calle, puedes observar que las hojas van cayendo de los árboles y la verdad que le da ese estilo como de película, como que si tuvieras una película de sueños, ¿ok? Me toca despedirme. Quisiera invitarlos a suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones, comentar y que estén atentos a otro próximo video. Recuerden que yo les estoy dando todo lo maravilloso y enseñándoles todo lo magnífico que es el país como tal para que puedan visitarlo. Así que hasta otra próxima oportunidad.